אל תבחנו אותנו בצפון. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. היזהרו. Durante décadas, Israel ha sido percibido como uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Un país pequeño en territorio, pero con una capacidad militar que suele asociarse a tecnología de punta, rapidez operativa y superioridad táctica frente a sus rivales regionales. Sin embargo, esa imagen, tan extendida como simplificada, suele ocultar una realidad más compleja. Israel no construyó su poder militar para proyectarse globalmente ni para sostener guerras prolongadas lejos de sus fronteras. Su modelo responde a una lógica muy específica, moldeada por su entorno, su tamaño y la naturaleza constante de la amenaza que enfrenta. Aquí, el poder no se mide solo por la cantidad de armas o el nivel tecnológico, sino por la capacidad de reaccionar rápido, golpear con precisión y cerrar conflictos antes de que el desgaste juegue en su contra. Un enfoque que ha demostrado ser eficaz en determinados escenarios, pero que también impone límites claros. La pregunta entonces no es si Israel es militarmente fuerte, sino algo más relevante. ¿Para qué tipo de guerras está realmente diseñado su poder militar? ¿Y hasta dónde puede sostenerlo sin comprometer su equilibrio estratégico? En este video analizamos, con datos y contexto, el verdadero poder militar de Israel, su diseño, sus capacidades reales y los límites que condicionan su uso en el escenario actual. Israel no opera en un entorno de seguridad convencional. Desde su creación, su supervivencia ha estado condicionada por un contexto regional hostil, sin profundidad territorial y con amenazas persistentes. A diferencia de otros estados, no existe una separación clara entre tiempos de paz y de guerra. La fricción estratégica es permanente. Las amenazas no siempre son inmediatas, pero sí constantes, y provienen tanto de actores estatales como de organizaciones armadas no estatales con capacidad real de infligir daño. Este entorno impone una presión continua sobre la toma de decisiones. Israel no puede permitirse errores prolongados ni conflictos que se extiendan sin control. Cada escalada tiene impacto directo sobre su población, su economía y su estabilidad política. Por eso, su poder militar no surge como una herramienta de proyección global, sino como una necesidad estructural. Responder rápido, reducir incertidumbre y evitar que las amenazas evolucionen hasta escenarios irreversibles. Ese contexto explica todo lo que viene después. Para comprender cómo Israel transforma esta presión constante en capacidad operativa real, es necesario observar ahora la dimensión concreta de su aparato militar y los recursos que lo sostienen. En términos cuantitativos, Israel no posee uno de los ejércitos más grandes del mundo. Mantiene alrededor de 170.000 efectivos en activo, una cifra reducida frente a grandes potencias. La clave está en su estructura de reservas. A través del servicio militar obligatorio, una parte significativa de la población recibe entrenamiento formal y permanece integrada al sistema durante años. En una crisis, Israel puede movilizar cientos de miles de reservistas en plazos muy cortos. Este modelo permite una combinación poco común, bajo volumen permanente y alta capacidad de expansión inmediata. El gasto militar refuerza esta lógica. Con más de 20.000 millones de dólares anuales, Israel invierte de forma intensiva en tecnología, entrenamiento, inteligencia y sistemas de precisión. No busca volumen, sino impacto operativo. El resultado es un aparato compacto, caro por unidad, pero diseñado para rendir al máximo bajo presión y con ventanas de tiempo reducidas. Pero el tamaño del ejército y el nivel de gasto no explican, por sí solos, cómo pelea Israel. La verdadera clave está en la doctrina que define cuándo usar la fuerza, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo detenerse. La doctrina militar israelí parte de una premisa innegociable. Israel no puede permitirse guerras largas. Su forma de pelear se apoya en 4 principios claros. Actuar antes de que una amenaza se vuelva plenamente operativa, desorganizar al adversario en la fase inicial, producir resultados claros en plazos cortos y cerrar escenarios antes de que el tiempo juegue en contra. No es una doctrina teórica, es una respuesta directa a su entorno estratégico. Define qué tipo de guerras puede pelear Israel y cuáles debe evitar. Para que este modelo funcione, necesita una capacidad que le permita imponer el ritmo desde el inicio. Esa capacidad está en el aire. La superioridad aérea es el eje del poder militar israelí. No es un complemento, es el instrumento que permite imponer el ritmo del conflicto desde el primer momento. La Fuerza Aérea Israelí está diseñada para entrar primero, golpear con precisión y degradar la capacidad de respuesta del adversario antes de que pueda coordinar una escalada. Opera cazas de última generación, como el F-35 adaptado a sus necesidades, junto con flotas modernizadas de F-15 y F-16, integradas a sistemas nacionales de guerra electrónica e inteligencia en tiempo real. Su función no es la destrucción masiva, sino la neutralización temprana de capacidades clave, centros de mando, sistemas de misiles, infraestructuras críticas y amenazas emergentes. Al controlar el aire en las fases iniciales, Israel condiciona todo el desarrollo posterior del conflicto y limita las opciones de escalada del adversario. Pero el dominio aéreo no resuelve por sí solo un tipo de amenaza clave: los ataques persistentes de misiles, cohetes y drones contra el territorio.
Para eso, Israel ha desarrollado una defensa antimisiles en capas. Iron Dome cubre amenazas de corto alcance. David's Sling actúa contra misiles de mayor alcance. Arrow responde a amenazas balísticas regionales. Este sistema no busca protección total, sino reducir daños, proteger nodos críticos y mantener la operatividad del Estado bajo presión. Ha sido utilizado en escenarios reales, interceptando miles de proyectiles. Su valor estratégico no está en la perfección, sino en permitir que Israel siga operando militarmente mientras absorbe ataques. Tiene límites y costos elevados, pero cumple una función clave: evitar que el adversario imponga el ritmo mediante desgaste interno. Israel complementa su aviación con misiles de alta precisión y sistemas no tripulados. Dispone de misiles aire-tierra y tierra-tierra capaces de golpear objetivos estratégicos con tiempos de reacción mínimos. Su valor no está en el volumen, sino en la certeza del impacto. Los drones cumplen una doble función: vigilancia persistente y ataques selectivos con bajo costo político y operativo. Permiten mantener presión constante sin recurrir siempre a medios tripulados. Estas capacidades han sido empleadas repetidamente en conflictos reales y amplían el abanico de respuestas disponibles, reforzando la disuasión sin depender de una sola herramienta. La principal ventaja del poder militar israelí no está en el campo de batalla visible, sino antes de que el combate comience. Israel integra inteligencia humana y técnica para identificar amenazas en fases tempranas. Esto permite neutralizar capacidades antes de que entren en operación. Las operaciones preventivas se apoyan directamente en esta ventaja informativa. Golpear depósitos, cadenas logísticas o nodos de mando reduce escenarios futuros más costosos. En el ciberespacio, sabotajes e interferencias permiten degradar sistemas enemigos sin necesidad de un enfrentamiento abierto. El efecto es claro: menos guerras largas. Muchas confrontaciones se deciden antes del primer disparo. Cuando la presión persiste sobre el terreno y las amenazas no pueden resolverse desde la distancia, la intervención directa se vuelve inevitable. En esos casos, Israel recurre a fuerzas terrestres diseñadas para operar de forma breve, intensa y altamente coordinada. Las fuerzas terrestres israelíes no están diseñadas para invasiones prolongadas. Su función es intervenir, desarticular y salir. Unidades acorazadas con carros Merkava, infantería mecanizada y fuerzas especiales operan integradas con inteligencia y apoyo aéreo constante. El combate urbano es central. Las operaciones buscan neutralizar infraestructuras y capacidades concretas, no ocupar territorio indefinidamente. La acción terrestre no prolonga el conflicto, lo cierra. Con aire, defensa antimisiles, inteligencia y fuerzas terrestres articuladas, el poder militar israelí funciona como un sistema integrado y altamente sincronizado, pero ese sistema no opera en el vacío. Para comprender su alcance real y también sus límites, es necesario observar ahora cómo interactúa con un entorno regional marcado por amenazas múltiples, frentes simultáneos y una presión estratégica constante. El poder militar israelí no se pone a prueba en escenarios hipotéticos, sino en un entorno donde la presión es constante y multifrontal. Israel no enfrenta a un solo adversario, ni a una amenaza homogénea, sino a un ecosistema de actores que operan con lógicas distintas y niveles variables de intensidad. En ese esquema, Irán actúa como el factor estructural de fondo, no como un enemigo convencional permanente en el campo de batalla, sino como el actor que impulsa, financia y coordina una red de presión indirecta en toda la región. Su influencia no se mide solo por una confrontación directa, sino por su capacidad de extender el conflicto en el tiempo, el espacio y los frentes. A nivel operativo, aparecen Hezbollah y Hamas, actores con capacidades distintas, pero con un objetivo común: mantener a Israel bajo una amenaza continua. Cohetes, misiles, drones, túneles y guerra urbana conforman un modelo de desgaste diseñado para explotar el factor tiempo y elevar el costo político y social del conflicto. Frente a este entorno, Israel ha demostrado una capacidad real de causar daño significativo. Ha destruido infraestructuras militares, neutralizado mandos, degradado arsenales y limitado la capacidad operativa de sus adversarios en múltiples ciclos de escalada. Estos resultados no son teóricos. Se han materializado en campañas aéreas, operaciones terrestres limitadas y acciones preventivas sostenidas en el tiempo. Pero ese poder no es unilateral. Israel también recibe daño. Los ataques de saturación logran impactos. La defensa no es perfecta y cada escalada genera costos económicos, sociales y políticos inmediatos. La diferencia no está en la ausencia de daño, sino en la asimetría del resultado. Israel busca que el costo impuesto al adversario sea sistemáticamente mayor que el costo recibido, y que ese desequilibrio funcione como mecanismo de disuasión. En conjunto, esto define un poder probado, no teórico, eficaz para imponer costos, contener amenazas y operar en un entorno hostil, pero siempre condicionado por el tiempo, la escala y el riesgo permanente de una escalada regional mayor. Con un poder que ha demostrado eficacia real, pero también vulnerabilidades claras, la pregunta final ya no es si Israel es fuerte, sino hasta dónde puede llegar este modelo antes de encontrar sus propios límites. El poder militar de Israel no se define por la invulnerabilidad ni por la capacidad de sostener conflictos indefinidamente, se define por su capacidad de decidir. Israel ha construido un modelo orientado a actuar rápido, imponer costos elevados y evitar que el tiempo juegue en su contra. Ese enfoque le ha permitido compensar desventajas estructurales claras: territorio reducido, demografía limitada y un entorno
entorno regional hostil permanente, pero ese mismo diseño también fija sus límites. Una guerra prolongada, una escalada simultánea en varios frentes o una presión internacional sostenida erosionan su principal ventaja, la iniciativa. A diferencia de potencias diseñadas para absorber desgaste, Israel depende de ventanas cortas de decisión, de la superioridad temprana y del control del ritmo del conflicto. Por eso, su poder no reside en ganar guerras largas ni en imponer dominio continuo, sino en evitar que los conflictos se vuelvan incontrolables. Funciona mejor cuando logra anticiparse, desarticular amenazas y cerrar escenarios antes de que escalen a niveles estratégicos mayores. En ese sentido, Israel no es fuerte por su tamaño, ni por su número de tropas, ni siquiera solo por su tecnología. Es fuerte porque entiende cuándo actuar, cómo hacerlo y cuándo detenerse. Si te apasiona entender el poder real detrás de las Fuerzas Armadas del mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Esto es Archivo Bélico. Y recuerda, en la guerra, la información es tan poderosa como el arma más letal.